La agresión a periodistas y la persecución política atentan ambas a la libertad de expresión. Ambas coinciden también en ser fantasmas de la represión vivida dentro del Estado mexicano desde las épocas anteriores a su independencia virreinal. La libertad está desde uno mismo. Desde el momento en que naces, eres libre. La diferencia es en qué momento haces de esa libertad un libertinaje, que es la diferencia. Creo que en México la libertad de expresión no está bien comprendida o no está bien aceptada. Existen muchas leyes acerca de estas, pero no se llevan a cabo. La libertad de uno termina donde empiezan los derechos de los demás, ¿no? La libertad empieza hasta donde tú consideras y está en lo que tú quieres hacer, pero también existe ese límite hasta donde puedes sobrepasar, digamos ahora que sí, las líneas. Yo creo que es algo que se debe de respetar, algo que debe de tener pues todo periodista y sobre todo pues las personas a las que en determinado momento puedas criticar o que se puedan sentir aludidas por algún comentario que tú dices. En los que todavía no se entiende muy bien qué es la libertad de expresión, qué implica, porque como cualquier libertad también implica responsabilidad. Pero varía la reglamentación de esa fórmula filosófica dependiendo del país e incluso dependiendo de la época. Entonces, en los países democráticos fue avanzando la idea de la libertad. Si bien la actual crisis de violencia que vive el periodismo mexicano es incomparable a las innumerables represalias, mecanismos de censura y desapariciones forzadas de periodos como la Guerra Sucia, la Guerra Cristera, las pugnas de reforma y el porfiriato, el contexto en el desarrollo institucional y democrático que la formalización de los derechos y la libertad de expresión, a partir de la transición política vivida a puertas del siglo XXI, termina por evidenciar que la resolución mexicana de un Estado seguro con libertades individuales es un esfuerzo de construcción continua. Lo que sí se ha logrado en México, sobre todo a partir pues, del 88, 94, es una mayor libertad de prensa, pero no todo el mundo la utiliza. A raíz de ese golpe de Celso aparecieron periódicos como La Jornada, apareció Asumo, apareció por supuesto la revista Proceso, es decir, digamos como que se amplió el abanico de la libertad de expresión a final de cuentas en nuestro país. Todavía sigue habiendo manifestaciones de parte del gobierno de represión acerca de los medios de comunicación, el no querer que se digan las cosas tal y como son, y la prueba de ello, yo te digo, yo pertenezco a un grupo editorial que se llama Grupo Noroeste, y en los últimos 4 meses hemos sufrido varias agresiones de compañeros, reporteros, incluso del director, precisamente por eso, por querer truncar la libertad de expresión, algo que yo creo que no debiera ser. Porque al final uno trabaja y hace el mayor de los esfuerzos por transmitir el hecho. Nosotros somos el medio nada más, cosa que quizás hay quienes no lo puedan todavía entender. Nosotros no estamos para dar juicios, no estamos para descalificar, no estamos para considerar ciertas acciones. Para eso están las autoridades, las encargadas de investigar. Nosotros, insisto, somos ese escaparate donde la sociedad simplemente ve lo que está ocurriendo en su entorno. México es uno de los países donde más casos se dan, en donde más se atenta contra la profesión de los comunicólogos, de los reporteros. Incluso yo creo que hay un retroceso en los últimos meses con el gobierno de Enrique Peña Nieto, como que hay intentos de detener las conquistas en la libertad de opinión que se lograron en México. Ahorita en mi carrera es un tema que estamos tocando, ya que el internet, o sea, varios lo usan como medio de expresión, y al prohibir eso nos está imprimiendo a nosotros la libertad de expresión como personas.
Según datos publicados por la ONG protectora de los derechos de los periodistas, Article 19, 2012 y 2013 suman 453 casos de agresión a comunicadores, 123 y 333 respectivamente. Y es que la violencia a reporteros trasciende la categoría de violencia laboral para convertirse en violencia de género, cuando más de un 59% de esos ataques registrados se centra en mujeres. Asimismo, los principales perpetradores de ataques o amenazas a periodistas, trabajadores y medios son funcionarios de Estado, por encima del crimen organizado y grupos particulares. No son tan solo los medios, sino también la sociedad civil, y particularmente en las universidades, donde parece haber poca atención a los grandes problemas que tienen que ver con la opinión, con la comunicación, y las posibilidades de que haya libertad en los medios de comunicación, y no tan solo en los medios de comunicación, sino en la sociedad en su conjunto. Si se llega a imponer la censura en Internet, pues sería gravísimo, ¿no? Entonces, antes de que suceda eso, hay que actuar. Las medidas de coerción y censura no radican tan solo en el ejercicio de la violencia física o verbal. Mecanismos administrativos como el chantaje publicitario, el encarecimiento o corte en el suministro de insumos y la imposición de dilaciones administrativas, tributarias y legales son recursos globales de presión fría utilizados por gobiernos fácticos, organizaciones políticas y empresas mediáticas rivales. Es una manera de presionar, de decir no pongas eso porque si no te va a pasar algo como ha sucedido, que los han golpeado. Incluso el director de editorial del Grupo Noroeste, hasta lo balearon. Cuando no hay una plena libertad económica, los medios se autocensuran. Si no hay una entrada suficiente de dinero, pierden autonomía los medios. Las empresas periodísticas, sean televisivas, radiofónicas o impresas, en nuestro país básicamente primero son empresas y solo hasta el final periodísticas. Entonces, en función de eso acomodan, digamos, su discurso de acuerdo a los intereses digamos que los están pues respaldando de algún modo. Se sabe perfectamente qué es lo que incomoda o no incomoda a los grupos privados, a los grupos políticos, y en función de eso sobreviven, en función de eso trabajan. Válido o no, pues también depende hasta dónde arriesgas a tu gente, hasta dónde te arriesgas tú. Pero en cualquier medio pudiera o puede existir ciertamente la censura, sí, porque no dejan de ser medios, y antes que un medio y una empresa hay personas. Es muy difícil, creo yo, porque todo periodista pues, ocupa un trabajo, ¿no? Un ingreso, y pues se quieren adoptar a
a las formas, se tienen que adoptar a las formas de la empresa. Yo digo que no, que deben de ser lo más honestos posible y decir lo que realmente piensan sin tener que cerrarse o decir, no, esto no lo puedo decir. Mira, la empresa te dice, oye, ¿sabes qué? No puedes decir groserías, hasta ahí. Muchas veces no es que la empresa te lo diga directamente, ¿no? Porque tú sabes lo que puedes poner o lo que no puedes poner. Depende de las leyes que tengan internas en la empresa, es como te defines tú al momento de hacer el aire con tus limitaciones. El trabajo de un periodista también conlleva riesgos. Si hay alguna persona a la cual no le parece o no le gusta lo que hayas publicado, te puedes meter en un lío. No existe prácticamente la censura, por lo menos en lo que a mí me concierne, porque uno sabe hasta dónde puede decir, cómo puede decir. Y dejar de lado sobre todo yo creo los sentimientos, porque puedes tener mucho coraje con alguna persona y ahí es donde pues a veces se te van las cosas y piensas no profesionalmente y éticamente, sino piensas, en el periodismo se le llama, no lo hagas de manera visceral. No piensas ni con el corazón, no piensas ni con nada, simple y sencillamente hay que poner lo que es, porque si no, pues puede haber muchos problemas, y no es que te censuren, sino que tú tienes que tener la responsabilidad de saber lo que vas a poner y lo que no. Especialistas y reporteros coinciden que es la ética la primera medida de seguridad en un contexto tan vulnerable. Realmente la ética es la formación de lo que tú traes, no de ahorita, sino de niño, de lo que te enseñaron en casa, la diferencia entre lo bueno y lo malo. Creo que un periodista no pierde su ética totalmente, sino que se transforma o se adapta dentro de la empresa en la que está. Un reportero con ética es muy difícil de encontrar. El periodista pierde su ética cuando se compra, es decir, cuando los políticos, en su caso, les dan ciertas mordidas para que hables bien de mí. Porque muchas veces hay que criticar de lo que se trata y no poner cualquier tipo de cosas aludiendo a alguien con cosas falsas. Pues. La parte de la policíaca, la sección policíaca, ahí se violan constantemente el anonimato de víctimas. A veces se califica a ciertos individuos de acuerdo a ciertos delitos cuando todavía un juez no ha tipificado si existe tal delito. El periodista policíaco trabaja coordinado con las funerarias, porque hay ocasiones en las que hay un muertito o algo y no te dan directamente el nombre de la persona. Todos estos son informaciones que de repente nos las pueden pasar por debajo del agua porque los peritos o la Procuraduría de Justicia los puede regañar. El amarillismo siempre ha sido parte esencial de los periódicos. La seguridad depende del actor y su buen ejercicio ético y documental dentro de nuestro sistema legal. Es así como resulta trascendental el decálogo de ética periodística del finado Miguel Ángel Granados Chávez. Número 1. Nunca escriba o diga algo de una persona que no se le pueda decir a la cara. Número 2. No insinúe, no exagere, no minimice, elige una postura y defiéndala. Número 3. Use palabras precisas para lograr exactitud en lo que uno quiere decir. Número 4. Evite los lugares comunes, la vulgaridad y la familiaridad con los entrevistados. Número 5. Construya su propia opinión. Número 6. No se ponga usted mismo en el centro de la noticia. Número 7. No haga juegos de palabras ni sorna con el nombre o apariencia de una persona. Número 8. No aspire a recompensas materiales, no acepte regalos que puedan significar un soborno, ni siquiera los más pequeños. Punto número 9. Considere los fenómenos en su larga duración y en toda su anchura. 10. Encuentre el camino o hágalo.